Nosotros veníamos hablando hace unos días del libro de Éxodo y vamos a continuar hoy con el libro de Éxodo en el capítulo 31. Y esta palabra trajo a mi vida algo que recuerdo. Permítanme, les presento aquí un cuadro. A ver, allí lo alcanzan a ver este cuadro. Este cuadro es un escudo, ¿no? Este escudo era del Ministerio de Jóvenes que liderábamos con mi esposa, Herederos del Reino, AIP, del nombre de la iglesia, Amor y Paz. Y este cuadro nos lo hizo de recuerdo un joven llamado Johnny Ramírez. Él en estos momentos está en la iglesia de Tuluá, en la iglesia central. ¿Y por qué recuerdo o por qué relaciono este texto que vamos a leer de Éxodo 31 con este dibujo y con Johnny? Porque cuando Johnny leyó este texto le dio mucho gozo, se alegró. Dijo, yo no sabía esto que decía la Biblia, qué bonito. Resulta que Johnny tiene una habilidad, Dios le dio un don para dibujar. Esto él lo hizo a mano. Y un dibujo recuerdo también que hizo más de la mitad, yo creo, de esto, o la mitad. Sí, de pronto la mitad de la pared del altar, un dibujo que hizo grandísimo, muy bonito, que decía recibiréis poder, ¿cierto? Recibiréis poder. Y se gozó mucho de que se dio cuenta de que habían muchas formas de glorificar a Dios. Hay muchas formas de glorificar a Dios. Y aún a través del arte podemos glorificar a Dios. Esta palabra de Éxodo capítulo 31 del 1 hasta el 11 nos habla también de que Dios tiene una obra que hacer y que para lograrlo Él escoge personas con diferentes habilidades, capacidades. Mira lo que dice la palabra del Señor allí en Éxodo 31, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Qué bonito, ¿cierto? Lo que dice allí la palabra de Dios. Y vamos a ver lo que Dios hace con estas personas para poder él cumplir sus propósitos. Recordemos un poco cuándo estaba sucediendo eso. Recordemos en el libro de Éxodo, dice que, Dios había liberado al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, lo trajo al monte Sinaí, y en el monte de Sinaí ellos hicieron un pacto con Dios, entraron en un nuevo nivel de relación con Dios. Y allí, cuando ellos hacen ese pacto con Dios, Dios dice, voy a habitar en medio de ustedes. Y ese habitar era que le hicieran una carpa, un santuario, llamado aquí en la Biblia el tabernáculo. Y entonces le empieza a dar a Moisés las instrucciones de todos los artículos que debe llevar ese santuario y aún el diseño mismo del santuario, los materiales, todo el Señor se lo dice, cómo va a hacer. Después le habla de las personas que va a utilizar para que ministren, para que sirvan dentro de ese templo, que son los sacerdotes. Y ahora está hablando de las personas que se van a encargar de hacer ese tabernáculo. ¿Sí? Entonces, mire, lo primero que dice aquí el Señor acerca de esto es de que Él es el que escoge. Dígale al que está a su lado, Dios lo escogió. Amén. Mire lo que dice allí en el versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre ¿a quién?
Ese es. Bezaleel, hijo de Uri, ¿cierto? ¿Quién lo ha llamado? Dios lo llamó. Pero ¿sabe qué es lo bonito que dice aquí? Yo he llamado por nombre. O sea, Dios no dijo, llámeme a ese. No. Dios dijo, Moisés, quiero que llame a Bezaleel. ¿A cuál Bezaleel? Al hijo de Uri. ¿De cuál Uri? Al hijo de Ur. Ah, ya sé cuál es ese, de la tribu de Judá. O sea, le tenía hasta de la dirección de la casa. El Señor le tiene hasta la dirección de la casa. El Señor conoce su familia, el Señor sabe exactamente quién es usted. Amén. Y entonces lo llamó por nombre. Cuando habla de esa palabra, llamó por nombre, habla de que Dios nos conoce. Amén. Dios nos conoce, Dios conoce nuestra vida. O sea, Dios sabía exactamente cómo era Bezaleel. Dios sabía exactamente sus cualidades, sus virtudes y hasta sus defectos. Pero Dios tenía un propósito especial con él. Dios tiene un propósito especial con usted. Amén. Y también esa palabra llamó por nombre habla de que tiene una relación de amistad. Esa palabra te he llamado por nombre habla de que tiene una relación de amistad. O sea, Bezaleel era un buen hijo de Dios. Es más, la palabra Bezaleel significa en la sombra de Dios. Como que había venido a habitar bajo la sombra de Dios. Así como los que están aquí hemos venido a la sombra de Dios. Hemos venido a acercarnos a Dios. Además, el Señor conoce a todos, ¿cierto? A todas las personas. Dios es omnisciente, pero Dios tiene una relación especial y una cercanía especial con aquellos que han venido a Él. Amén. O sea, usted es especial. Usted es especial. Yo no sé si en algún momento usted ha sentido que Dios lo ha llamado a algo. Amén. Que Dios quiere algo, hacer algo a través de su vida. Y algo muy importante es que uno no puede dejar que ese llamado se apague. Vea, cuando el Señor me llamó, yo les conté aquí el testimonio, eso fue en el 2008. Y yo empecé a pastorear en el 2018. 10 años. O sea, si uno dice, no, es que ya han pasado 9 años, yo no voy a seguir esperando. No, el Señor cumple sus propósitos y lo hace todo en el momento adecuado. Amén. Entonces, si usted tiene un llamado, no vaya a dejar que se apague. Tiene que seguir alimentando ese llamado. Amén. Antes hay que buscar más a Dios para que se cumpla. ¿Sí? Ese es nuestro deber. Buscar más a Dios para que ese llamado se pueda cumplir. Quizás usted, como muchos y como yo mismo, hay cosas que uno quiere ver en la iglesia. Ay, a mí me gustaría ver esto. A mí me gustaría que la iglesia hicieran tal cosa. ¿Cierto? ¿Usted también es de esos o no? ¿Alguien ha pensado así? Amén. Pero ojo, porque hay dos formas. Uno puede caer en la amargura. Ay, pues es que en la iglesia no hacen eso que yo quiero que hagan, hombre. Yo no sé el pastor por qué son líderes, porque es que no hacen y se amarga. O tiene la otra. Orale al Señor para que las cosas se den. Señor, mire, glorifíquese en esto. O por ejemplo, nosotros queríamos ver un ministerio de jóvenes empoderado. ¿Qué hicimos? Nos preparamos, no nos quedamos esperando solamente como que las cosas cayeran del cielo. No, nos preparamos, fuimos a talleres de jóvenes, empezamos a capacitarnos. Yo empecé a estudiar desde el 2010. El Señor me llamó en el 2008 y en el 2010 arranqué yo con el seminario bíblico a prepararme. O sea, uno tiene también que hacer su parte. Imagínense Bezaleel, un artista,
él me imagino que quería también ver una casa de Dios bien, bien bonita, pero él tenía un conocimiento acerca del tema y tenía una vida dispuesta para ese llamado del Señor. Amén. Entonces, eso que de pronto usted quiere ver en la iglesia, quizás es porque usted ha sido llamado a ser parte de eso. Amén. Ahora, ser parte no necesariamente tiene que ser el que esté al frente de eso, sino que de alguna manera uno puede participar. Puede ser con la oración o puede ser preparándose para ese servicio. Amén. Pero mire eso que Dios le ha puesto, esa inquietud, y piense desde donde usted está, cómo usted puede aportar para eso. Recuerdo que muchos de los proyectos que hacíamos en la iglesia, presentábamos proyectos. Pastor, mire, ese es nuestro proyecto. Este es nuestro objetivo, lo vamos a hacer así, así, en tanto tiempo. Esos son los recursos que tenemos, estos son los recursos que necesitamos. Y presentamos el proyecto. Y el pastor, listo hermano, vamos a orar y vamos a ver qué podemos hacer. Pero a veces uno espera como que el pastor tenga el don de la adivinación. Que sepa lo que yo estoy pensando. Que yo no sé por qué no se da cuenta, ¿no? Porque pues hay tantas cosas, ¿cierto? Que hay que hacer, pero mire cuál es su parte y qué usted puede hacer para aquellas cosas que Dios le ha inquietado en su corazón se puedan dar. Amén. Porque lo más fácil es criticar, pero más gente que critique no necesitamos. Ya con los que hay es suficiente, ya, no más. Entonces hay dos grupos en la iglesia, los que critican y los que hacen. Entonces yo no sé de qué parte quiere ser, no, yo sí sé de qué parte quiere ser usted, ¿cierto? Pero de pronto miren qué parte ha estado. De los que hacen, de los que quieren hacer. Amén. Yo quiero ver muchas cosas en este lugar. Y yo sé que el Señor las está haciendo. Amén. Mire, esta palabra llega en un momento de cambios. Como les decía, el pueblo de Israel había conocido a Dios, pero no habían tenido un tipo de encuentro como el que tuvo Israel con el Señor. Verlo en el monte, ver la gloria de Dios de esa manera. No, Abraham habló con Dios, pero no vio esa gloria. No le fueron dados estos mandamientos, que era una revelación de la santidad, de la grandeza de Dios. Pero algo muy especial es que mostraba algo que el Señor estaba empezando a hacer, y era a empoderar a su pueblo. Así que dígale al que está a su lado, Dios es el que lo empodera. Mire lo que dice acerca de lo que Dios iba a hacer con Bezaleel. Mire, versículo 3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. En sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Oiga, Dios empodera. Dios es el que lo empodera. Amén. Diga al que está a su lado, Dios lo va a empoderar. Él es el que nos llena del Espíritu Santo. Aquí está la parte que le gustaba a Johnny, que les contaba ahorita. Él decía, es que uno hasta para ser artista necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces a veces uno piensa, no, es que el único que necesita ser lleno del Espíritu Santo es el que está allá en el altar. No, todos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y eso le estaba prometiendo Dios a Moisés para Bezaleel. Es más, le está diciendo, yo ya lo he llenado de mi espíritu. Moisés estaba allá solo con Dios en el monte. Bezaleel estaba por allá en la casa haciendo sus labores. Pero allá estaba recibiendo la llenura del Espíritu Santo. El Señor lo estaba llenando desde ya, porque el Señor había mirado ese propósito y lo que iba a hacer a través de esa vida. Así como Dios tiene un propósito para usted y quiere cumplir ese propósito en su vida. Y para eso Él quiere llenarlo del Espíritu Santo. Amén. Esa es la primera cualidad de una persona que conoce al Señor y sobre todo que sirve en la iglesia, que sea llena del Espíritu Santo.
¿Cómo así? Para barrer se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hasta para barrer necesita ser lleno del Espíritu Santo. Para recibir a la gente en la puerta necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hasta para manejar los medios necesita ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Alguien contaba un testimonio de que había hablado con varias personas acerca de la visión de cierta iglesia. Y entonces empezó a hablar con las diferentes personas de los ministerios y le preguntó al de los medios, al de la cámara: ¿y usted qué es lo que usted hace aquí? Yo predico a través de esta cámara. O sea, él entendía que la labor que él estaba haciendo era importante para que muchas personas recibieran el mensaje del que estaba allí en el altar predicando. A veces nosotros vemos que el ministerio de nosotros es tan pequeñito y es que el de nosotros no se ve. No necesita ser visible, no necesita que la gente lo vea, necesita que Dios lo vea y que le dé gloria a Dios en todo lo que usted hace. Amén. Eso es lo más importante. Y sabe que esta cualidad para nosotros no debería ser negociable. Hablo de nuestra fe, de nuestra iglesia, porque hay de pronto iglesias, no quiero criticarlas ni comparar en el sentido de cuál es mejor o peor, no. Cada iglesia tiene una identidad, ¿cierto? Y entonces hay una iglesia que tiene su identidad en tales fortalezas y está bien, pero nuestra identidad es la llenura del Espíritu Santo. Esa es la identidad de nuestra iglesia. Amén. Entonces eso para nosotros no debería ser opcional. Debería ser algo esencial y necesario. Buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero además de la llenura del Espíritu Santo, dice que le dio también sabiduría. Una sabiduría divina. Nosotros necesitamos también sabiduría divina. Yo necesito mucha sabiduría divina. No es porque no tenga, pero es que uno necesita, ¿cierto? Uno se enfrenta a retos, a cosas, a situaciones donde uno necesita esa sabiduría y la sabiduría más importante es la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo tiene sus límites, pero la sabiduría de Dios nos permite ir más allá a lo que ve el mundo. Amén. Además, habla también de inteligencia y habla también de ciencia, de conocimiento. Obviamente aquí también le estaba hablando, como estamos hablando de Bezaleel, está hablando de las cosas que él tenía que hacer. Entonces él tenía que trabajar con diferentes materiales, saber, o sea, yo no sé, de pronto los que conocen del tema, pero hacer hilos en oro. Y eso lo hicieron hace 4,000 años casi, hilos en oro. ¿Cómo lo hicieron? No, pues no sé. Yo no sé, pero Dios, llenando del Espíritu Santo y dándole sabiduría divina, inteligencia y entendimiento a ese hombre, le permitió hacer esto. Encrustar piedras, hacer una cantidad de cosas que él pudo hacer para fundir esos diferentes metales, darles la forma que necesitaba. Necesitamos la sabiduría divina, la inteligencia y la ciencia de Dios, el entendimiento. También dice que le dio otra cosa, le dio habilidad, porque dice en todo arte, dice el versículo 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. O sea, le dio también la habilidad para poder hacer eso. Uno necesita también la habilidad, porque ojo, uno puede ser lleno del Espíritu Santo, pero necesita también el conocimiento para hacer las cosas, ¿cierto? Hay ciertas cosas que requieren de una habilidad especial. Por ejemplo, manejar los medios. Puede ser muy lleno del Espíritu Santo, pero necesita tener un conocimiento también allí. Mire, uno necesita tener hasta habilidad cuando está en la puerta para saber saludar a la gente. Hasta en eso uno necesita hacer las cosas bien hechas, ¿cierto?
No he escuchado gente que hasta se queja que porque en la iglesia no lo saludaron bien. Necesita hasta habilidad, la gracia de Dios también para eso. ¿En qué Dios le ha dado habilidad a usted? Algunos les ha dado habilidad en enseñar, tienen una facilidad para enseñar, tienen facilidad para aconsejar, les sale el consejo fácilmente. A veces uno le piden un consejo y uno, Dios mío, santo, ¿qué hago? ¿Qué hace? Pero otras veces recibe la situación y uno con eso que Dios le da, le permite aconsejar y de una palabra sabia que traiga solución en ese momento. Quizás para atender a las personas. Le ha dado esa habilidad, esa fortaleza. Le ha dado quizás la habilidad de evangelizar. Y le resulta fácil evangelizar. Fácil invitar a otros a la iglesia, compartirles la palabra. A otros quizás les ha dado una habilidad para interceder. Y esa es su fuerte. La oración no es un sacrificio, es un gozo, se deleita y el Señor le trae a su mente las situaciones por las que hay que orar y hasta más allá, ¿cierto? A cosas que no está viendo físicamente, pero que las percibe en el espíritu para orar por esas cosas. Pero también hay otras que no parecen tan espirituales, pero se necesitan hasta para decorar la iglesia. Y hasta en eso se ve la gracia de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Yo he visto aquí la gracia de Dios cuando han decorado y uno dice, oiga, tremendo. Un hermano que se llama Juan Camilo tiene un restaurante que se llama Bendito Bocado. Bueno, estoy dándole publicidad. En Tuluá, Carrera. Y yo la primera vez que llegué a ese lugar quedé asombrado de la decoración. Yo dije, oiga, esta gente, ¿con quién se asesoró para hacer eso? Y me decía, no, pastor, Dios me mostró cómo quería Él que yo decorara mi negocio. Y le quedó, oiga, una cosa pero increíble. Yo me sorprendo diciendo, yo no sé nada de decoración, yo mejor dicho hasta para organizar la pieza, me queda grande, pero Dios le dio eso para organizar su negocio y tiene allí un letrero grande y hermoso de Jesús, del amor de Dios, y la gente va y se toma fotos ahí en ese espacio, ¿no? Uno ve ahí el Espíritu Santo obrando en esas cosas, que uno a veces no las ve tan espirituales, pero ahí también está Dios. Amén. Ahí también está Dios. Oiga, necesita también hasta para... Perdón, si usted tiene la habilidad para cocinar, también. Eso también es una habilidad, eso también es un don. Hay unos que se esfuerzan mucho, mucho. Y por más que se esfuerzan, uno dice, Dios, bendícele su esfuerzo. Pero es cierto, ¿no? En cambio hay personas que, oiga, hacen hasta un agua con sal y les queda buena. Pero ¿cómo es posible? Tiene una habilidad. Y con todas esas habilidades uno puede glorificar a Dios. Amén. Con todas las habilidades puede aportar para el reino, también para bendecir. Pero siempre esa debe ser nuestra intención, glorificar a Dios. Mire, en Hechos capítulo 6 hay un episodio bien interesante que nos relaciona un poco con esta que estamos viendo. En Hechos capítulo 6, la iglesia creció tanto que empezaron a tener problemas. Problemas porque ellos repartían alimentos a las viudas. Y entonces habían tantas que los apóstoles pues estaban ocupados y repartían una parte y otra parte quedaba sin los alimentos. Porque las personas vendían, dice, sus propiedades y todos daban para que todos fueran bendecidos y nadie tuviera necesidad en la iglesia. Y dice en el capítulo 6, versículo 1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, ¿cuáles 12? Los apóstoles convocaron a la multitud de discípulos y dijeron, no es justo, o no es bueno, o no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues
hermanos de entre vosotros 7 varones que sepan servir bien la comida. No, no dice así. Mire lo que dice, mire las características para servir comida. Buen testimonio. ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo. ¿Uno necesita ser lleno del Espíritu Santo para servir comida? Sí. De sabiduría. ¿Y de qué más? A quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y mire, dice, y agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón que servía muy bien. No, lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos obedecían a la fe. Mire, cuando organizaron bien y pusieron a las personas correctas en el lugar correcto, con las características correctas, ¿sabe qué pasó? La iglesia creció. La iglesia creció. Gracias a que cada uno estaba desempeñando la labor que tenía que desempeñar, pero algo muy importante, esas características son fundamentales. Y es Dios el que nos empodera. Amén. El Espíritu Santo lo quiere usar. Amén. El Espíritu Santo lo quiere llenar. Ahora, lo tercero es que también, bueno, dijimos primero que Dios nos escoge, ¿cierto? Dios lo escoge. Dios lo empodera, pero también Dios lo hace parte de un equipo. Mire el versículo 6. Volvamos aquí a Éxodo 31, ¿no? Dice, he aquí, yo he puesto con él, ¿con quién es él? Con Bezaleel, ¿cierto? Yo he puesto con Bezaleel a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Está hablando de que Dios quería y conformar un equipo. Eran de diferente tribu. ¿De dónde era Bezaleel? De Judá. Y en cambio, Aholiab era de Dan. Eran de 2 tribus diferentes. Porque es que a veces a la gente le gusta hacerse, pero solamente la rosquita, ¿no? Los de aquí, los del ladito de nosotros y no con los otros. No. Dios quiere crear esas, como dicen por ahí, alianzas estratégicas. Porque cada uno tiene unas habilidades especiales y se complementan. Y por eso Dios trajo entonces ahí a ese equipo a Bezaleel. Claro que no solamente dice a Bezaleel, dice también, y he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea, estos dos iban como a dirigir, iban a ser los líderes, principalmente Bezaleel, pero los otros iban a ser parte del equipo que iban a construir la carpa o el tabernáculo. Porque es que el trabajo es mucho para uno solo. Usted se imagina solamente Bezaleel allá cosiendo, haciendo hilos de oro. Eso es como, no, pues ¿cuándo hubieran acabado esa carpa, ese tabernáculo? Necesitaban un buen equipo. Imagínese usted que ni siquiera hubieran llamado a Bezaleel, sino a Moisés. No, ahorita los atiendo. No, Moisés, necesitamos consultar una cosa. No, espere, que es que estoy aquí cosiendo la carpa. No, quedaba muy difícil. Necesitaba que tuviera un buen equipo. Asimismo, Dios quiere que nosotros hagamos equipo. Amén. En la iglesia se necesitan equipos, también grupos que puedan encargarse de las diferentes responsabilidades dentro de la iglesia y que lo puedan hacer bien, para que así pueda haber ese desarrollo y ese crecimiento en la iglesia. Pero aún en la casa también tiene que haber equipo. Amén.
Tiene que haber equipo también allí en la familia, no cada uno por su lado. ¿Qué problema? Porque ahorita ese pensamiento de individualismo, es que yo solo, no, yo solo lo hago, yo solo puedo. No, no se metan con, déjeme a mí que yo, no, todos necesitamos, todos necesitamos. Yo les he contado que tengo personas a mi lado que ustedes conocen, como el pastor David, como al pastor Hilder, y pues mi pastor principal, que están allí, que me ayudan, que me aconsejan. Y aquí dentro de la iglesia, oiga, aprovechando la oportunidad para felicitar a los de las células. Qué buenos equipos. Cómo han trabajado estos días con los eventos, han organizado, han decorado. Oiga, tremendo. ¿Qué tal si les damos un aplauso a los de las células? Los felicito. De verdad que se ha visto el trabajo en equipo. Se ha visto el trabajo en equipo y eso trae resultados, ¿cierto? Y la oración, ¿no? También que han estado allí fuertes en la oración. Dios llama líderes, pero siempre necesita trabajo en equipo. Mire, ¿Jesús anduvo solo? No. ¿Con quiénes anduvo? ¿Cierto? Anduvo con muchos, pero principalmente él tenía su equipo, sus 12 apóstoles. Ellos estaban y ellos le ayudaban. Mire que cuando multiplicaron la comida, Jesús no se fue puesto por puesto a repartir 5,000 panes con 5,000 peces. No, dice que los discípulos le ayudaban y le dijeron, Jesús les dio las instrucciones, organícelos en grupos de tanto y vayan y les reparten. Se necesita el trabajo en equipo. Cuando Jesús subió al cielo, no se quedaron aparte los apóstoles, ellos siguieron trabajando como un equipo, los 12 apóstoles. Ahora estábamos viendo que en Hechos capítulo 6 llamaron también a los que iban a servir a las mesas. ¿Llamaron a uno solo? No, llamaron a un equipo. ¿Se acuerdan cuántos eran? 7 diáconos llamaron. Entonces mire, estaban los apóstoles encargados de la oración y de la palabra. Y estaban también los diáconos encargados del servicio, de la administración de la iglesia. Acá también lo vemos en Éxodo. Si recuerdan unos capítulos atrás, decía que Moisés tenía mucha carga de trabajo porque venía todo el pueblo, usted se imagina toda la ciudad, se imagina todo el mundo, por ejemplo, yendo donde el alcalde a pedirle que le solucione el problema, todos, y no había nadie más. Y entonces recibe un consejo de su suegro Jetro y le dice, no, pero ustedes, órele a Dios, le voy a dar un consejo, órele a Dios si le parece que esto es de Dios, escoja 70 ancianos, personas sabias que le puedan ayudar. Y ahí Moisés le oró al Señor y vio efectivamente que podía nombrar ese equipo de 70 ancianos para que le ayudaran. Mire, otro equipo hay allí. Cuando Dios llama también el sacerdocio, ¿llamó solo a Aarón? No, llamó a Aarón con sus hijos también, para que lo apoyaran en esa labor, ¿cierto? Era el grupo de los sacerdotes. Más adelante vamos a ver que él va a llamar a otro equipo, los levitas, que van a apoyar a los sacerdotes para que los sacerdotes solos no tengan que encargarse de todo el trabajo. Entonces, como vemos, a Dios no le gusta que uno esté solo. Dígale al que está a su lado, a Dios no le gusta que usted ande solo. Dios quiere que trabajemos en equipo, pero ojo, lo primero es eso, no se quede solo, tenga siempre un equipo, una persona que le ayude, que le aconseje, que le anime, que esté allí para... Eso es lo primero, no quedarse solo. Pero lo otro es que también por andar buscando un equipo, ojo con el grupo con el que se va a meter, ¿no? Porque termina ya con las chismosas del barrio, con los... No, aquí no pasa eso en Grande no se ve, eso es por allá en otros lados. A mí me gusta mucho hacer amistad y una vez me metí con un grupito muy agradable y el grupito empezó a crecer y se convirtió en una pandilla. Es de verdad.
Se volvió desagradable, claro, porque nosotros éramos muchachos sanos y después llegaron personas a hacer cosas que no, y a dañar a los sanos que habían allí. Hay que tener mucho cuidado con quién se junta uno. Lastimosamente de esos muchachos, incluso de los sanos, ya hoy no están. Unos en la cárcel, otros se murieron, otros les tocó volarse. Pero ya de ese grupo creo que me quedó 1 o 2 amigos. Entonces, mire, uno tiene que saber con quién hace equipo. Amén. Y otra cosa es que no se compare con el otro. Todos no somos iguales, cada uno tiene habilidades diferentes. Bezaleel no tenía que ser igual a Oliab o a los otros sabios que Dios iba a llamar, o a Moisés. Y a veces la gente se amarga. Ay, que porque, hombre, que porque a mí no me pusieron de sacerdote. A mí me gusta lo de sacerdote. No, pero si ese no fue el llamado, Dios lo llamó a Bezaleel, fue para construir, ¿cierto? Es decir, mucha gente, ay, pero es que a mí me gustaría ser de la alabanza. Pero si la voz no le ayuda, si de pronto no le brota la música, si de pronto no le da lo de los sistemas, no se preocupe, usted tiene un don, algo que Dios le dio, fortalezca eso que Dios le dio, amén, desarrolle eso que Dios le dio. Yo me frustraba mucho también porque yo quería hacer cosas que otros hacían bien. Y cuando aprendí eso, es que uno no tiene que andar comparándose, él es bueno en eso, él lo hace así. Luis Enrique brinca, corre, se mueve, métase en la película. Él lo hace así. Y así es él, ¿cierto? Y así uno quiere compararse a hacer las cosas. No, uno tiene otra manera de hacer las cosas, uno tiene otras fortalezas. Sí, entonces uno tiene que fortalecer lo que Dios le ha dado, ¿cierto? De pronto hay cosas necesarias que hay que fortalecer, está bien, hay que fortalecerlas, pero busque usted cuál es su habilidad fuerte y desarróllela. Y vuélvase bueno en eso. Ahí venía un amén. Bueno, amén. Sí tiene sentido lo que les estoy diciendo. Gloria a Dios. Bueno, y por último, aparte de que Dios nos escoge, nos empodera, nos hace parte de un equipo, nos da una tarea. Amén. Una tarea. La obra del Señor debe ser hecha de acuerdo al diseño divino. O sea, nosotros debemos buscar siempre hacer la voluntad de Dios. Esto aplica, aquí pues estamos hablando, voy a leer la lista. El tabernáculo de reunión, versículo 7. Terminaba el versículo anterior diciendo, para que hagan todo lo que te he mandado, le dice Dios a Moisés. El tabernáculo de reunión, que era la carpa, el arca del testimonio, que era el artículo más sagrado y que representaba la presencia de Dios, el propiciatorio, que también hacía parte de eso mismo, que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio también, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Hasta vea, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario harán todo conforme a lo que te he mandado. O sea, no decir, no, oiga, Moisés, no me llegó voy a hacerme un altar nuevo. Este no es ni el del incienso ni el de bronce. Voy a hacerme un altar aquí para que nos montemos encima. No, porque eso no fue lo que Dios le mandó. Tenía que seguir las instrucciones. Hay que seguir el orden divino, el diseño divino. Y esto aplica no solamente para el tabernáculo, aplica también para la iglesia. Hacer las cosas en la voluntad de Dios, pero aplica también para su hogar. Amén. Hay que hacer las cosas de acuerdo al diseño divino. En la casa, por ejemplo, no mandan los hijos, mandan los padres. Pero también los padres tienen la responsabilidad de educar a los hijos, no el celular ni el televisor. Entonces, por eso cuando las cosas no se hacen de acuerdo al diseño divino, vienen los problemas. Dios estableció un papá y una mamá, no 2 papás
ni dos mamás. Y cuando las cosas se hacen de acuerdo al diseño divino, funcionan bien. Cuando no, empiezan a haber problemas. Entonces el diseño divino debe estar en todo, ¿sí? En la tarea que Dios nos ha dado, en las diferentes áreas donde Dios nos ha puesto, en el trabajo, en el estudio, en la casa, en la calle y aún, cuanto más, ¿no? En la iglesia también, donde se deben hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo usted cree que Dios quiere ver su obra, su iglesia? ¿Cómo usted cree que Dios la quiere ver? Bendecida, ¿cierto? En crecimiento, fortalecida en el Espíritu Santo y en la palabra del Señor. ¿Cómo quiere Dios ver su hogar? Bendecido, prosperado, en armonía, ¿cierto? Entonces, debemos seguir ese diseño divino. Este tiempo, así como cuando Moisés, Dios estaba trayendo un cambio y estaba estableciendo un lugar para reunirse con su iglesia, había entrado en un nuevo nivel de relación su pueblo con Dios a través de ese pacto. Asimismo, Dios está trayendo cambios en la iglesia. Amén. Él ha escogido la iglesia. Él en estos momentos también, yo veo, está levantando nuevos líderes. Amén. Y los está empoderando, los está llenando del Espíritu Santo, les está dando sabiduría, les está dando entendimiento, inteligencia, ciencia. El Señor está haciendo también esa obra en medio de nosotros. El Señor nos ha escogido. Amén. El Señor le ha escogido, usted le ha escogido. Así que debemos disponer nuestra vida para que Dios nos llene con su Espíritu Santo, para que hagamos parte de ese equipo que Dios tiene y para que hagamos la tarea que el Señor nos ha encomendado. Amén. A mi amigo que yo les digo Johnny, ¿sabe qué me gozo? Él tuvo una prueba que si de pronto habrá la oportunidad de que él venga y cuente algún día, yo no la voy a contar, pero fue una prueba demasiado fuerte. Lo sacudió y casi lo saca de los caminos del Señor. Yo seguía en comunicación con él, a pesar de que, bueno, ya no estaba en contacto con los jóvenes, pero que me ha parecido bonito ver que él sigue utilizando el don que Dios le dio. No se dejó vencer por los problemas, por las pruebas duras. Si yo les contara la prueba, pues muchos entenderían. Pero saber que el día de hoy que estamos a 15 de junio del 2025, los salones de la iglesia principal son obra de él. Los dibujos que usted ve de Jesús con los niños y todos esos dibujos bonitos que hay en los salones, los hizo él. Saber que él sigue utilizando su don para glorificar a Dios. Amén. Así que yo quiero invitarlo también para que usted disponga su vida, que se ponga de pie y vamos a orar. Eso que Dios le ha puesto en su corazón, esos dones que Dios le ha dado, Dios está obrando, Dios está levantando liderazgo, Dios está equipando, Dios está haciendo algo especial en este tiempo porque hacemos parte del plan de Dios. Amén. Hable con el Señor y dígale: Señor, dispongo mi vida delante de ti, Señor, y dígale: gracias, Señor, por haberme escogido. Gracias por ser escogido por ti, por haberme traído a tu redil, a tu rebaño, por haberme traído a tu iglesia. Gracias, Señor, por haberme llamado cuando yo estaba lejos, Señor, cuando yo no te conocía. Tú me conociste y me llamaste por mi nombre, Señor, y me trajiste a tus caminos. Gracias, Señor, porque tú estás empoderando, Señor. Tú ya has dado habilidades, Señor, pero vas a seguir llenando con tu presencia, con tu Espíritu Santo, aquellos que sean dispuestos, Señor, para servirte a ti, para glorificar tu nombre, Señor.
Dígale, Señor, yo quiero en todo lo que yo haga poder glorificarte, Señor. Que aun cuando cocine en la casa, glorifique tu nombre, Señor. Que cuando hable con alguien, glorifique tu nombre. Que cuando sirva aquí en este lugar, en tu iglesia, que cuando sirva en la célula, que cuando sirva, Señor, en tu obra, te pueda glorificar, Señor, con todo lo que haga, Señor. Y ayúdame, dígale, ayúdame a hacer equipo. Señor, ayúdame a tener esos compañeros, esas personas adecuadas, Señor, para desarrollar ese ministerio, para poder hacer las cosas que tú quieres, Señor, porque el trabajo es mucho, Señor. Tú lo dices en tu palabra, la mies es mucha, los obreros pocos, Señor. Y estamos orando, Señor, por obreros para esa mies, obreros llenos del Espíritu Santo. Y aquí están, Señor, en medio de tu iglesia, y los que tú vas a traer a través de nosotros, Señor, a través de los que están aquí. Señor amado, gracias, gracias, precioso Dios. Señor, lo que más necesitamos es de ti. Lo que más necesitamos, Señor, es que tú nos ayudes, precioso Dios. Y creemos que este es un nuevo tiempo, Señor. Este es un nuevo tiempo, Señor, y tú quieres también, así como en la antigüedad edificaste, levantaste, Señor, un tabernáculo. Tú en este tiempo quieres edificar tu iglesia, levantar tu obra, Señor, que tu iglesia crezca, que tu iglesia se fortalezca por el poder del Espíritu Santo, Señor. Así como tú necesitabas allí para construir esa carpa a un Bezaleel lleno del Espíritu Santo, asimismo necesitas hoy, Señor, una iglesia llena del Espíritu Santo. Y esa es tu voluntad, Señor. Eso es lo que tú quieres. Oramos, Señor, en este día y recibimos de ti, Señor. Yo te pido que impartas de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Señor, que traigas sabiduría del cielo, Señor. Derrama sabiduría divina, Señor. Trae entendimiento. Señor, mira las manos de mis hermanos. Dales habilidad, Señor, para servirte. Mira sus corazones, Señor. Llénalos del amor, Señor. Derrama de tu amor por el Espíritu Santo, Señor, en nuestros corazones para hacer tu voluntad, para hacer tu obra, precioso Dios. Y danos unidad para trabajar en equipo, Señor, para trabajar como uno solo, Señor, en tu visión, Señor, en tus propósitos. Maravilloso Dios, pero también ayúdanos a hacer tu voluntad, a seguir lo que tú has ordenado, a hacerlo de la manera en que tú lo quieres. Maravilloso Dios, gracias, Señor. Y sigue levantando líderes, Señor. Este es tiempo de cambio, este es tiempo de crecimiento, este es tiempo de bendición. Síguelo haciendo, Señor, y confirma a los que tú has llamado, Señor, que han sido escogidos, que tú les puedas decir, Señor, como algún día le dijiste a Bezaleel y a todos los que te servimos: yo te he escogido y te he llenado del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga mucho en este día, que disfruten con su familia, que pasen un tiempo de mucha bendición.